Pues, prácticamente, ¿para qué fue fabricada? ¿O cómo? Ajá. O sea, te dice que es un árbol de transmisión de potencia mecánica y te está preguntando ahora cómo es que la pieza cumple con su función. En este caso, por lo que podemos ver en los extremos, tiene como dos acoplamientos o dos ruedas, que lo que hace es que justamente ya se une la parte que va a transmitir la potencia y hacia donde la queremos transmitir. Es decir, de un lado vamos a tener el motor, por así decirlo, y del otro podríamos tener una caja de engranes o algo por el estilo. Entonces, lo que nos está preguntando es justamente cómo es que cumple su función. O sea, la pieza cumple la función de transmitir la potencia, por lo que en una parte en sus extremos tiene dos elementos que permiten la sujeción, tanto con el motor, por así decirlo, y del otro extremo la parte que va a recibir a esa potencia que es necesaria. Es decir, que solo la flecha o este árbol solo sirve justamente para transmitir la potencia. Solo es un elemento que sirve como de unión justo para la potencia. ¿Sí? Exactamente. Está trabajando en flexotorsión, estás aplicando un momento de torsión en un extremo y pues del otro lado lo estás recibiendo. Ahora, ¿tienes requerimientos de tolerancias geométricas estrechas? Explique por qué. Ahora nos está preguntando si justamente esta pieza, para ser fabricada, tiene que cumplir con tolerancias muy estrictas o no tanto. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo una vez investigando leí que todos ese tipo de mecanismos tienen que cumplir con, eh, las tolerancias geométricas, pero como lo metí a ChatGPT, como que no me supe explicar bien lo que pedía, ni tampoco me supo explicar bien lo que yo pedía. No sé, entonces, a qué conclusión llegué. Ah, ok. Pues bien, este como tal es una pieza de un motor, podríamos decirlo, pero como tal solo es para transmitir la potencia. Puede ocupar tolerancias estrictas. Se puede decir que sí, justamente en los extremos, porque esa parte de la sujeción con los motores y con la caja, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí es importante de que ahí no tenga tanto juego de las piezas entre ellas, porque lo que va a pasar es que justamente el motor lo que va a transmitir va a ser vibraciones. Y esas mismas vibraciones pueden ocasionar fatiga en otros elementos, como son los tornillos con los que se sujetan y todo eso. Eso es en la parte, digamos, de las partes que se sujetan, ¿no? De estos componentes o vidas. De la parte de material compuesto, como tal, sí tendría que ser un poquito estricta la geometría, con tal de definir bien los espesores y temas relacionados a eso. Entonces, podríamos concluir de que sí son necesarias justamente las tolerancias geométricas. ¿El por qué? Pues ya lo mencionamos, porque ya que es un elemento que transmite potencia, este puede sufrir vibraciones, con lo tal que puede generar fatiga en otros componentes, que a su vez pues son elementos de sujeción mecánica, etcétera. ¿Sí? Sí. Va que va. Ahora dice, con base en las reflexiones anteriores, póngase en la situación del ingeniero de métodos que tiene que definir el proceso de fabricación y proponga uno para pieza. Es decir, ahora ustedes van a ser los ingenieros encargados de justamente construir esta flecha de motor o este eje de transmisión. ¿Cómo sería su método de fabricación? ¿Qué método escogerían? ¿Por qué les conviene ese método? Y pues
Defiéndanlo ahora sí. Pues el bueno sería el de bobinado, ¿no? Porque, como tal, ya tenemos el mandril o la pieza a que se le va a empezar a hacer el recubrimiento, por así decirlo, y y se puede controlar el ángulo de, no recuerdo cómo se llama el ángulo que tiene que tener, Ujú, pero bueno, para mí sería esa. es correcto. El de bobinado filamentario pues nos ayuda mucho para justamente este tipo de elementos, que son de como secciones circulares, tienen ya un ángulo definido y pues de cierto modo es el que más nos conviene, ya que podemos definir bien hasta dónde queremos que llegue nuestro bobinado y todo eso. Entonces, pues sí, y pues nos facilita mucho el proceso realmente. A comparación de otros procesos como autoclave o RTM, pues ya es más complicado hacer estas piezas. Ese pues sí estaba un poquito más obvio, ¿no? ¿Cómo? Ajá, helicoidal. Entonces, a ver. 3. Suponga que la pieza de la figura uno constituido por n capas de espesor EK igual a punto 3, cada una de las cuales tiene dos capas entrecruzadas de hilos de refuerzo a más menos 45 grados, con respecto a la generatividad del segmento tubular del material compuesto. Las propiedades unidireccionales del refuerzo impregnado de resina epóxica equivalente ya curado se presentan en la tabla 1, que es esta de aquí. Ahora dice, inciso 3A, identifique un elemento representativo de pared del material compuesto de la pieza 1. Realice un esquema en donde aparezca el sistema de ejes coordenados con el que va a trabajar y deduzca una expresión para obtener las cargas por unidad de longitud NX, NY, NXY, MX, MY y MXY, a las que puede estar sometido la pared del material compuesto de la pieza a partir de la potencia P, que está transmitiendo la velocidad angular omega a la que está girando, y dibújela sobre el esquema que acaba de realizar indicando las direcciones y los sentidos. Inciso B. Calcule las propiedades elásticas de una capa de más o menos 45 grados. Inciso C. Suponga que la superficie mediana del árbol tiene un diámetro en la zona de material compuesto de 125 milímetros y que gira 100 revoluciones por minuto. Calcule la capacidad de transmisión de potencia para una capa de más o menos 45 grados. E inciso D. Proponga un número de capas n que sea conveniente para transmitir 1000 HP. Sustente su respuesta. Entonces, a ver. Y buscar una expresión para obtener las cargas por unidades minas que puede estar sometida a material compuesto. Ok. Entonces, a ver. Imaginemos que tenemos nuestro tubo de material compuesto, ¿no? Que es este de aquí. Y pues sabemos que la orientación sería más o menos 45 grados. Porque nos está diciendo que son capas entrecruzadas. De este modo. Entonces, lo que nos está pidiendo es que primero se defina un sistema de ejes coordenados que sea conveniente justamente para nuestro análisis y que a su vez pues, nos permita deducir las efecciones para obtener NX, NY, etcétera, ¿no? Cuando te pide todo eso, se refiere a que tú lo que necesitas obtener es la matriz ABD, justamente. Entonces, lo que tienen que hacer primero es definir su sistema de ejes coordenados. Ese es lo principal en esto. El paso uno siempre es que elimines tu elemento representativo. En este caso, pues como es un cilindro, podríamos decir que va a ser un pequeño cuadrado. Y ese pequeño cuadrado lo vamos a orientar respecto a un eje global X
que está respecto a la generatriz del cilindro, y Y, que está a 90 grados de la generatriz. Entonces, si ustedes ven ese elemento aumentado, lo que vamos a ver va a ser esto de acá. Tendríamos aquí el cuadrado, que es nuestro elemento representativo, los ejes coordenados, que este sería nuestro eje X, nuestro eje y pues sabemos que nuestras fibras están orientadas a más o menos 45 grados. O sea, están orientadas a 45 en esta orientación y a menos 45 en esta otra. Eso es en la parte de lo que nos pide acerca del elemento representativo y pues el sistema de ejes con el que se va a trabajar. Digamos que este es nuestro sistema de ejes X y Y, que es un sistema global. Ahora, ya definimos esa parte. Ahora nos está pidiendo que deduzcamos una expresión para obtener las cargas por unidad de longitud Nx, Ny, Nxy y los momentos, ¿no? A los que puede estar sometida el compuesto de la pieza a partir de la potencia P que se está transmitiendo. Entonces, como tal, tendríamos que analizar cómo se está comportando justamente nuestra pieza. Sabemos que es un eje de transmisión de potencia, entonces como tal, lo que va a estar sujeto a este elemento va a ser a un momento de torsión. Lo vamos a considerar positivo respecto a nuestro eje X con la regla de la mano derecha. Entonces, vamos a analizar como si nuestro eje de transmisión estuviera soportando justamente un momento de torsión debido justamente a la potencia que estamos transmitiendo. Entonces, tenemos que analizar justamente qué es lo que nos está generando ese momento de torsión en nuestro material compuesto. Nos está generando una fuerza por unidad de longitud Nx, Ny o Nxy, o nos está generando un momento distribuido Mx, My o Mxy. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que analizar justamente qué estamos teniendo. Cuando aplicamos momentos de torsión, lo que estamos generando realmente en nuestros elementos mecánicos son esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes se generan con momentos de torsión. Entonces, tenemos que ver justamente cuál de estos se está relacionando con la torsión. Por ejemplo, de entrada podemos descartar Nx y Ny, porque estas son fuerzas por unidad de longitud. Si analizamos un elemento de nuestro material compuesto solo para ver cómo están esas cargas, sería así. Nx, digamos que sería en esta dirección y tendríamos una fuerza distribuida nada más sobre el canto de nuestro material. Ny es lo mismo, pero justamente en la otra cara con el otro eje. Entonces, si analizamos en nuestra carga, que es la potencia que genera un momento de torsión, realmente no nos está generando en ningún punto alguna fuerza de este tipo, sino lo que tendríamos serían fuerzas justamente de esta forma. Y pues no está sucediendo eso. Entonces podemos descartar justo ese todavía puede ser posible que se presente. Entonces ese todavía no los podemos descartar. Ahora, Mx y My son momentos distribuidos justamente por la misma longitud, es decir, de este modo. Ese sería un Mx y un My sería lo mismo, pero en el otro canto. Entonces, si lo analizamos, justamente no tenemos ese efecto, sino lo que tendríamos sería como una flexión pura, que son como los casos típicos de vigas que hemos estudiado y todo eso, ¿no? Entonces, no puede ser ese caso porque justamente estamos analizando torsión, no estamos analizando flexión u otro efecto. Entonces, eso los descartamos. Y MXY
Es como si estuviéramos aplicando un momento de torsión pequeño sobre justamente todo este canto. Entonces, ese todavía puede ser, pero ¿realmente está sucediendo eso en nuestro elemento? Si analizamos otra vista, tendríamos algo por el estilo como esto, ¿no? De este modo. Y a lo que se refería MXY es que justamente aquí estamos aplicando un pequeño momento, acá otro pequeño momento, otro y otro. Y así con todos los puntos de justamente nuestra sección transversal. Entonces, eso realmente no está pasando porque estamos aplicando un momento de torsión constante. No es que en cada punto tengamos un momento de misma magnitud distribuido, sino es solo un momento constante a lo largo de todo este. Por lo que esta opción tampoco podía ser. Por lo que al final queda que estamos analizando justamente la carga NXY. Ahora, tendríamos que ver cómo es que se transmite justamente esa potencia. De ese sí, dejen checo un libro. Mm, 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 no, aquí no está. Entonces, a ver. Eso es. Está. Y aquí está. Entonces, a ver. Sería nuestro momento cortante, tau XY, sería igual al torque que estamos aplicando, que es el momento de torsión, T por el radio de la sección transversal, R, entre el momento polar de inercia de la sección transversal, que es JP. Y listo. Entonces, a ver. El torque también lo podríamos obtener como. Por aquí lo había visto. ¿Dónde está?
Mm, ta. Aquí está. Potencia es igual a T por omega, que es lo mismo que tiene acá. Entonces, a ver. Sí, aquí nada más nos pide simbólico. Entonces, de aquí pues queremos el torque o la potencia, entonces sería potencia entre la velocidad angular, ¿no? Que es omega. Entonces esta sustituimos acá arriba, sería potencia por el radio sobre JP por omega. Y ahora, eh, para el elemento representativo se puede obtener una relación entre el esfuerzo y justamente las cargas por unidad de longitud. Si lo analizamos de esta manera, digamos Fx sería una distancia B, una distancia S, y lo que tendríamos ahora es el esfuerzo sigma X sería igual a la fuerza en X sobre el área, que a su vez el área sería la B por el espesor del compuesto. Y la carga por unidad de longitud, es decir, una carga distribuida sobre esta distancia, de este modo, sería igual a Nx entre la fuerza Fx entre la distancia que se distribuye, que es B. Entonces, si sustituimos esta acá arriba, nos queda que sigma X es igual a Nx entre C. Entonces, de forma similar o parecida, podríamos decir que tau XY es igual a NXY entre C. Como que vemos en relación de NXY, decimos que NXY es igual a tau XY por el espesor del compuesto. De tau XY tenemos la forma de acá arriba. Entonces nos queda finalmente NXY es igual a la potencia por el radio por el espesor del compuesto entre el momento polar de inercia por la velocidad angular. Y listo. Y de este recuerden, el momento polar de inercia tiene que ser de un tubo hueco. En donde... ¿dónde está? Sería justamente... Ahí está. Sería pi sobre 32 por diámetro mayor a la cuarta menos el diámetro menor a la cuarta. Y listo. Entonces, eso es para el primer inciso. Entonces dice, identifique un elemento representativo de la pared del material compuesto de la pieza 1
Realice un esquema en donde aparezca un sistema de ejes coordenadas con el que va a trabajar. Es a lo que se refería en el punto de acá. Es dibujar un esquema de cómo está nuestro material y es justamente definir los ejes con los que se están trabajando, es decir, en el sistema XY o el sistema local. En este caso, el que estamos definiendo es nuestro sistema global XY. El local no los definimos como tal porque nos está diciendo que son dos capas de material compuesto entrecruzadas. Entonces ahí se va a complicar un poco más el definir una sola. Pues lo mismo de que ya teníamos que considerar como un tipo estratificado. Luego dice, deduzca una expresión para obtener las cargas por unidad de longitud NX, NY, NXY, MX, MY y MXY, a las que puede estar sometida la pared de material compuesto de la pieza a partir de la potencia P que se está transmitiendo y la velocidad angular omega a la que está girando. Y dibuja sobre el esquema que acaba de realizar indicando las direcciones y los sentidos. En este caso es cuando justamente dibujamos aquí ya el momento en el que se está aplicando y en este caso yo lo estoy considerando que es positivo justamente en esta dirección, ya que justamente es por regla de la mano derecha que en este sentido sean los positivos. Solo es pues cuestiones de manejo del cálculo, ¿no? Esa es la potencia P y pues ya lo demás de cómo definimos las cargas justamente porque vemos cómo se está transmitiendo esta potencia sobre nuestro elemento. Que como vimos no tenemos ni NX, ni NY, ni MX, ni MY, ni MXY. Por el tipo de carga que tenemos, sabemos que sería un NXY. Después, pues en base de eso, tenemos que definir una fórmula para justamente obtener ese valor de NXY en nuestro material. Entonces nos apoyamos de esta fórmula de acá, que sería el momento de torsión por el radio sobre el momento por la inercia. Sabemos que la potencia sería justamente ese momento de torsión por la velocidad angular. Y pues de ahí despejamos nuestro momento de torsión y lo sustituimos. Ahora, sabemos acá entonces que este sería un tau XY, pero nosotros trabajamos con NXY. Entonces justamente ocupamos esta relación de aquí de sigma X y NX para justamente relacionar nuestro tau XY con NXY. Y una vez realizado eso, pues sustituimos y obtenemos esta fórmula. Y esa es la que ocuparíamos nosotros justamente para el cálculo. ¿Hasta ahí tienen dudas o algo? No, no muchas. Bueno, es cuestión de repasar nada más. Bueno, entonces, ahora dice, inciso B, calcule las propiedades elásticas de una capa de más menos 45 grados. Aquí como tal lo que van a tener que hacer es justamente obtener un tipo de estratificado de dos capas, donde van a justamente a considerar estas propiedades unidireccionales y van a tener que sacarlo como para las dos direcciones, a 45 positivos y a los 45 negativos. Y de ahí pues van a obtener su matriz de rigidez y pues ya obtienen otra vez ahora sí las propiedades, pero como si tuvieran una sola capa, ya no como dos. ¿Sí, más o menos? O sea, ¿cómo puedes volver a repetir, porfa? Ajá. O sea, es que ahí nos está mencionando que tendríamos que obtener las propiedades para una capa de más menos 45 grados. Pero las propiedades que nos da son para justamente un material compuesto unidireccional. Entonces ahora ustedes lo que tienen que hacer es justamente calcular para uno como si fuera bidireccional. Es decir, van a tener que sacar QXY a 45 grados y QXY a menos 45 grados. Y esto lo van a tratar como si fuera un estratificado de dos capas. Simón, Simón.
Entonces, entonces, lo que van a tener es que va a ser un estratificado de dos capas, donde pues la matriz de rigidez global, QXY, sería igual a 1 sobre el espesor del compuesto por la sumatoria de K igual a 1 por K hasta K igual a 2 de QXY de la capa por el espesor de la capa. ¿Sí? Entonces, ahí van a considerar como el espesor compuesto en este caso, digamos, como punto 3 y el espesor de la capa sería de punto 15. ¿Sí, más o menos? Sí, Entonces de ahí ya van a obtener justamente la matriz de rigidez global y pues de ahí pueden obtener la matriz de flexibilidad, es decir, van a obtener la matriz SXY y pues de esta matriz ya pueden obtener lo que son las propiedades elásticas, es decir, EX, EY, BXY y BYX, ¿sí? Y pues GXY. Y listo. Eso es para el inciso B. Ahora, el inciso C establece, suponga que la superficie mediana del árbol tiene un diámetro en la zona de material compuesto de 125 milímetros y que gira a 1000 revoluciones por minuto. Calcule la capacidad de transmisión de potencia para una capa. Entonces, aquí nos está pidiendo que justamente obtengamos la potencia que podría soportar una sola de nuestras capas. Para ello, se van a apoyar justamente de nuestro momento de torsión máximo que soporta nuestro material, el tau LT. Si recuerdan de la fórmula de acá, habíamos mencionado que tau XY es igual a la potencia por el radio sobre el momento polar de inercia por la velocidad angular. Entonces aquí lo que pueden hacer es justamente despejar la potencia y les va a quedar que la potencia es igual a tau XY por el momento polar de inercia por la velocidad angular entre el radio. Entonces aquí ya van a obtener justamente la potencia que soportaría una sola de nuestras capas. Y pues ya una vez establecido eso, dice proponga un número de capas que sea conveniente para transmitir 1000 caballos de fuerza y sustente su respuesta. Entonces, digamos, una forma de obtener ese valor aproximado puede ser justamente en base de esta potencia que obtenemos para una sola capa. Como nosotros ya tenemos cuánto soporta una sola capa, cuánta potencia soporta una sola capa, podríamos decir que el número de capas sería igual a los 1000 caballos que vamos a soportar entre la potencia de una sola capa. Y este número ya nos da ya aproximadamente cuánto es que soporta. ¿Sí, más o menos? sí. Y pues ya, eso sería todo.
Yo tengo una duda respecto a las propiedades. Ujú. ¿Ves que ahí vienen los cortantes en LT y en TL? Aquí mi duda es, bueno, supongo que el profesor no da el TL, porque recuerdo en unos exámenes que tampoco que solo ponía uno. Entonces, no sé si utilizar el el LT para ambos módulos, para ambas, partes, por así decirlo, o también tengo que sacar el TL como haciendo una igualación. Mm, puedes ocupar el mismo valor, más no el BLT en el BTD, porque eso ya te da distinto. O sea, me refiero a esto. Tú te refieres así, ¿no? De que tienes tu matriz de flexibilidad, acá tienes BLT entre ED, ¿no? Y acá tienes BTD entre ET, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, Ah, ok. La operación, el valor numérico que te dé aquí, lo puedes usar acá, pero ya toda la operación completa, o sea, BLT entre ED, pero no es lo mismo BLT, o sea, es diferente a BTD. No puedes ocuparlos como el mismo. Eso sí ya es muy distinto. Lo que sí puedes hacer es justamente eso, de que el valor que te dé aquí sí lo puedes usar acá. Eso sí lo puedes hacer porque pues esta matriz siempre es simétrica, entonces este valor tiene que ser igual al de acá. Y pues ya que tú dices también es que puedes obtener justamente BTL por esa relación, ¿no? Como esos dos datos tienen que ser iguales, puedes igualar justamente las dos fórmulas y pues despejas el que quieres, que en este caso es BTL. Y pues quedaría así. BDT por ET entre ED. Pero digamos que si no vas a calcular este y lo vas a poner así, pues tienes que mencionar que porque el material es simétrico y por lo tanto, pues el valor de abajo y el de arriba tienen que ser los mismos. okey. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Otra duda? Respecto a ese examen, pues, de mi parte estaría ya todo bien. No sé, Axel, si tenga una duda. Pues va. ¿Tienes otro examen o ahí le dejamos? Tampoco no sé tu tiempo, Miguel. No sé si tú quieras seguir o le dejamos ahí y hasta la próxima. Como ¿Manda? No, pues nada. Así como ustedes digan, si quieren les damos otro rato. Así como ustedes me digan cómo están ustedes. Si tienen otro examen o quieren hacer primero este, ya checamos el otro después. Igual por si les salen dudas de este. yo digo que sí, lo hacemos y ya si nos surgen dudas, a la próxima y las resolvemos y nos vamos con otro. ¿Qué les parece? Va que va. Va. Pues ahí está. Entonces ahí lo hacen y me avisan, ¿va? Si tienen dudas o algo. Igual si quieren me pueden enviar un mensaje o algo. Sí, muchas gracias. No de qué.
Pues, cámara, nos vemos, que descansen. Nos vemos, gracias, bonita noche.